¿Qué hay más allá de la muerte? A través de las generaciones, desde los primeros hombres, dentro de las civilizaciones, se ha tenido cierta mística frente a este tema. El deseo insaciable por ir más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestras manos tocan, nos ha llevado a crearnos nuestros propios escenarios, esos en los que hay luz, tranquilidad, paz, sosiego o la contraparte, tormento, intranquilidad y hasta candela. Lo cierto del caso es que es imposible saber qué hay del otro lado sin haber ido y volver para contarlo. Algunos de nuestros famosos aseguran haber tenido experiencias cercanas a la muerte y, a decir verdad, casi todos llegan al mismo lugar, pero ¿cómo estar seguros de que no fueron delirios ocasionados por la predisposición de cada uno? ¿Cómo tener seguridad que lo que vieron no fueron los escenarios que ya imaginaban desde antes de morir y volver? Ahí queda la duda, por lo tanto compartiremos algunos de los casos que han vivido varias celebridades colombianas, así que si quieres saber quiénes son y cómo fueron sus vivencias, entonces quédate, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Jesucristo, ten compasión. Yo me veía ahí y veía a la gente alrededor, escuchaba lo que decían. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal. Y entonces después el Mesías me cogió de la mano. Son arcángeles. Yo pensé, dije, bueno, ¿será que estoy en el cielo o qué? Que siento campanitas cada vez que me muevo. Sentí mucha paz ahí. Primero, Colombia se estremeció hace varios años cuando la gorda Fabiola estuvo en coma durante 23 días, tiempo en el que esperábamos su muerte. Aunque suene fuerte, la situación de la gordita no era nada buena. Sus riñones colapsaron y era dializada. Sus pulmones dejaron de funcionar y tenía respiradores artificiales, y además perdió el 60% de su corazón y tenía 3 arterias tapadas, 2 al 100% y una al 99%. Solo quedaba que descansara. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. El día 23 de ese coma iba a ser desconectada, pero cuando lo hicieron los médicos la llamaron y reaccionó. Su corazón, riñones y pulmones funcionaron sin ayuda, no había duda, fue un milagro. Pero lo que impactó, más que esa sanidad repentina, fue que la gorda tuvo una experiencia con la misma muerte. Ella cuenta que empezó a bajar a las profundidades y solo la cubría la oscuridad. De un momento a otro llegó a un lugar en el que la gente lloraba desconsoladamente, querían tomarla por los pies, pero ella no lo permitía. Alguien que la conducía por medio de ese lugar tormentoso la llevó a un calabozo, la internó y empezó a golpearla. Le decían que iban a desaparecer a su nieta Emilia y ella decía que les daba plata, que no lo hicieran, pero solo escuchaba risas y demonios que le gritaban: aquí no sirve tu plata. Fabiola, en medio de tal agonía, levantó sus ojos y dijo: tan mal me he portado que aquí es donde merezco estar. En ese momento volvió a la vida y vio los médicos que la despertaban, pero tras ellos había arcángeles. Uno de esos seres celestes movió sus alas, le envió una brisa y le dijo: todo va a estar bien. Desde ese momento la gorda está con excelente salud. Son arcángeles. Y me dijeron, todo va a estar bien. Y a este lado había otro, en la cabecera de mi cama. Y abrió la alita así, con una brisa divina, deliciosa, en paz, sublime. Y me dijo, vas a estar sana. Segundo, era más o menos el año 80 u 81 cuando María Cecilia Botero fue intervenida quirúrgicamente, pero en medio de la cirugía el médico le perforó los intestinos y no se dio cuenta, así que la cosen e inmediatamente tienen que volver a descoserla para remediar el daño. Con lujo de detalles, María C recuerda que salió de su cuerpo y veía todo desde arriba, entonces vio como una enfermera entró al cuarto de cirugía y como cuando salen algunos del personal médico. De un momento a otro sintió como una persona se le paró detrás y vio una luz resplandeciente que la iluminaba. Esa persona le dice vámonos, ella no se voltea y le dice que no, que ahí estaba esa luz y que si se giraba iba a ser absorbida por ella, entonces no quería irse. Además faltaba hacer cosas en el mundo, como por ejemplo tener un hijo. Ese fue el argumento de María C. Cecilia regresó a su cuerpo, pasaron muchos años y un año después del fallecimiento de su esposo, María estaba atareada de trabajo y además estaba haciendo musicales, se la pasaba de ciudad en ciudad presentándose. Un día se sintió mal y recurrió al doctor, tenía una oclusión intestinal, la operan pero la cirugía quedó mal hecha y a los 15 días tienen que hacer la cirugía de nuevo, una intervención que duró 9 horas porque en el quirófano le da una tromboembolia pulmonar, 4 coágulos de sangre se le fueron a los pulmones. Ella recuerda que abrió sus ojos y dijo no puedo respirar, salió otra vez de su cuerpo y como en la anterior ocasión ve todo desde arriba. Ella observa cómo corren con la camilla, cómo le inyectan cosas a su cuerpo. También recuerda que dijo he pasado por tantas cosas que si me toca morirme pues me voy, pero en ese momento ella vio la cara de Mateo, que para ese entonces tenía 9 años y hacía uno que se había quedado huérfano de papá. Entonces se motivó en luchar por volver y los médicos lograron traerla al cuerpo de nuevo. Estuvo un mes en cuidados intensivos.
¿Usted se veía cómo llevaban su cuerpo? Yo me veía ahí y veía a la gente alrededor, escuchaba lo que decían, escuché a un amigo que yo no sabía que estaba en la clínica, que decía, ahí va María C, decía, yo tengo lo mismo que ella, la diferencia, decía él, la diferencia es que yo sí me voy a morir y ella no. Tercero, era el año de 1985 cuando Navarro Wolf, el político y exguerrillero del M-19, estaba en una cafetería en Cali junto a un amigo suyo, cuando les lanzaron una granada. Afortunadamente, la silla en la que Wolf estaba sentado era de madera fina y gruesa, pero de igual modo, 136 esquirlas impactaron en su cuerpo. Una de esas esquirlas le traspasó la garganta e impactó en el nervio hipogloso, lo que le ocasionó que la parte izquierda de su lengua no tenga movimiento, y por eso quedó con problemas de habla. Fue internado en una clínica en la capital del Valle, pero querían rematarlo, entonces lo sacaron del país, lo llevan a México y allí le amputan su pierna izquierda y desde entonces tiene una prótesis, pero estando internado en el país azteca le aplicaron un medicamento llamado dipirona, al que él es alérgico, pero no lo sabía. La dipirona le causó un shock anafiláctico y él murió. Navarro asegura que estuvo en el túnel de la muerte, que sentía mucha paz, pero un familiar suyo bofeteaba su cara para regresarlo y evidentemente sucedió. La luz se va alejando despacio, despacio, despacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo, todo se va quedando quieto y uno se va metiendo por el túnel de la muerte. Y la luz se va alejando, despacio se va alejando. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal. 4. Papuchis es uno de esos personajes queridos en la televisión colombiana, un buen periodista, buen comediante y, desde que tuvo una experiencia cercana con la muerte, un buen conferencista. En el año 2009, sobrecargado de trabajo, con estrés laboral y problemas personales, viaja a Cúcuta a visitar a su padre y a celebrar el cumpleaños de una de sus hermanas. Pasaron bueno, con whisky, baile y cotorreo, como dice él, pero de un momento a otro empezó a sentirse mal. Al parecer lo llevaron a un hospital, pero el malestar era permanente. Recuerda que en determinado momento le dijo al Señor que si era su voluntad, él la aceptaba. Tomó el rosario y se fue. No vio el cielo, no vio a sus tatarabuelos llamándolo, pero sí sintió una paz inmensa que llenó su ser. Él supo que estaba muriendo y le dijo a Dios: Señor, hazte cargo de mis hijos, pero si todavía no quieres llevarme, dame una segunda oportunidad. De pronto escucha una voz que le dijo: todo va a estar bien. Juan Manuel Correal Papuchis volvió a la vida, pero estuvo muchos meses sin poder hablar. Cuando recobró el habla, comenzó a impartir conferencias en las que comparte su testimonio. Una rumba celestial ahí muy chévere, y yo sentí mucha paz. Yo no vi la luz al final del túnel, tampoco conocía el cielo, ni no vi a mis tatarabuelos haciéndome señas para que me quedara, pero sentí mucha paz ahí. Y en ese momento sí, como que... Quinto, Ernesto Samper Pizano, quien fue presidente de Colombia, asegura que también estuvo muerto. En 1989, el político colombiano fue víctima de un atentado en el aeropuerto El Dorado, precisamente en el que murió José Antequera. Ernesto Samper fue alcanzado por 13 balazos, de los cuales le alcanzaron a sacar 9 y le dejaron 4. Los 4 proyectiles que se mantuvieron dentro de su cuerpo le produjeron una septicemia que comprometió sus órganos y le ocasionó una falla multisistémica. Cuando esto pasó, él murió, según lo cuenta. Vio a su papá y a su abuelo desde una colina que lo llamaban. Además de esto, pudo ver una película entera de su vida en pocos segundos, de todo lo bueno y malo que había hecho. De pronto escucha unas campanas que suenan y vuelve a la vida. Él dice que las campanas fueron unas medallas del Divino Niño que le habían puesto las enfermeras para que se salvara. Yo pensé, dije, bueno, ¿será que estoy en el cielo o qué? Que siento campanitas cada vez que me muevo. Y después vine a descubrir que eran las enfermeras de la clínica, que me han puesto medallitas del Divino Niño, las colgaban en las sábanas para que yo me salvara. Sexto, hace 9 años fue noticia nacional la historia de un hombre del común que estuvo casi una hora muerto. Estaba en medio de una operación a corazón abierto cuando tuvo un paro cardíaco y murió. Después del tiempo reglamentario en el que se le practicaron diferentes procedimientos de resucitación, no volvió. Su cuerpo estuvo durante una hora inerte y él en ese tiempo estuvo en el cielo y en el infierno. El hombre de apellido Vanegas recuerda que vio almas que lloraban, gritaban, pero también otras que oraban y alababan a Dios. Vio muchos burros y ángeles, caballos
milagros y un paraíso hermoso. Pero había una montaña que subió y cuando llegó a la cima vio que había muchas almas sufriendo. Asegura que sintió tanto miedo que salió corriendo para no quedarse en ese lugar. Al hombre lo llevaban para la morgue casi una hora después cuando volvió. Nadie se explica cómo su cerebro no sufrió ningún daño después de tanto tiempo muerto. El médico cirujano quedó impresionado, aunque dijo no creer en los milagros. Y entonces después el Mesías me cogió la mano y seguimos subiendo como 2 o 3 vueltas más cuando llegamos al infierno. Llegamos al infierno y el infierno era como este hueco de grande. Cuando yo miro en el infierno así, entonces yo veo gente conocida, amigos míos, pero solo matones, cascones. Séptimo, el 5 de mayo de 1995, la doctora Gloria Polo y su sobrino entraban a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, donde estaban haciendo una especialización. En medio de un torrencial aguacero, el esposo de la doctora los acompañaba. De un momento a otro, un rayo cayó sobre Gloria y su sobrino. Los tres cayeron al suelo, pero ella muere instantáneamente, igual que el joven de 23 años. Cuando Polo fallece, llega al paraíso, según lo da a entender. Mira cómo su sobrino entra con mucha facilidad, pero ella no puede entrar porque era atea, pro aborto, pro eutanasia y pro gay, cuenta ella. Las experiencias que vivió fueron terribles porque de un momento a otro ella cae a las partes más bajas del purgatorio, donde ve a su padre en un pantano quemándose y a su madre 4 escalas más arriba llena de luz porque fue una mujer virtuosa. En medio de esa agonía se abrió una boca en la parte baja del purgatorio y la succionó. Su cabeza quedó dentro y San Miguel la tomó de los pies. En ese instante el libro de la vida se abrió y ella pudo ver todas las cosas buenas y malas que hizo, pero gritó: soy católica, sáquenme de aquí. Jesucristo, ten compasión de mí, perdóname. Ella dice que efectivamente Dios la volvió a la vida y el dolor en su cuerpo fue terrible porque sus órganos tenían quemaduras muy graves. Desde entonces se dedica a contar el testimonio en donde quiera que la inviten, porque la doctora Gloria Polo dice que cuando iba a regresar alguien le dijo: contarás este testimonio 1000 veces. Jesucristo, ten compasión de mí. Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso porque él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible y aterrador hueco. Así son las historias de estos famosos que cuentan lo que experimentaron en el más allá. Sin embargo, algunas suenan convincentes y otras no. ¿Tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.